Muchas personas dicen que creen en Jesucristo. Muchos dicen que Jesús es nuestro Salvador, porque lo han escuchado desde pequeños o incluso en el colegio, pero realmente no están entendiendo bien el significado de Jesucristo. Y esto es algo que Dios quiere que estemos entendiendo muy bien, porque el deseo de Dios es bendecirnos. Para ello tenemos que creer correctamente, conforme a la palabra, quién es Jesucristo. Por eso el Señor hizo esa pregunta, le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Y la multitud en ese tiempo, igual que hoy en día, tenían cada uno un pensamiento distinto de quién era Jesús. Unos le dijeron, unos piensan que eres como Elías. Y Elías fue un profeta grandemente utilizado por Dios, que hizo grandes señales. Y hoy en día mucha gente piensa que Jesús, que el cristianismo, es buscar señales, milagros, prodigios. Y la gente y las iglesias se centran en esas cosas. Por supuesto que el Señor hizo milagros y que Él tiene todo el poder, pero eso no es el centro de quién es Jesucristo. Otros contestaron que era como Jeremías, y Jeremías también fue un gran profeta que Dios utilizó. Era un profeta con un corazón grande por el pueblo, que lloraba en lágrimas, sabiendo el sufrimiento que le esperaba al pueblo de Israel por haber caído en idolatría. Mucha gente pues va a la iglesia en busca de emociones y lloran, y no es que sea nada malo, pero no es el centro de quién es Jesucristo. También dijeron que era como Juan el Bautista. Y Juan el Bautista hizo un gran movimiento social. Por supuesto que es muy importante hacer buenas obras y ayudar a los necesitados. Pero eso no es el centro de lo que es Jesucristo. Otros dijeron que era como uno de los profetas. Y en este tiempo también en muchas iglesias están centrados en la segunda venida de Jesús, cuándo va a venir, en qué fecha, y están enfocados en ese tipo de cosas. Son importantes, pero realmente no es el centro de quién es Jesucristo. Por eso el Señor preguntó, y Él nos pregunta a nosotros, ¿y para ti? ¿Quién es Jesucristo? Y es una pregunta de verdad que tenemos que saber responder correctamente. Para poder contestar correctamente esta pregunta, es muy importante que conozcamos el principio. El libro de Génesis significa justamente eso, en el principio. Dice que en el principio Dios, de la nada, a través de su palabra, Dios creó todas las cosas. Él de la nada, con su palabra, creó todas las cosas, creó los cielos, la tierra, los animales, las plantas. Él creó todo con su palabra. Y el sexto día, dice la palabra de Dios, que creó al hombre a su imagen y semejanza. Eso lo podemos encontrar en Génesis 1:27. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué significa eso? Que Dios es espíritu y Él creó al ser humano seres espirituales. Aparte de la parte física que tenemos, del alma o la voluntad, tenemos una parte espiritual que solo Dios creó a los seres humanos. Esto es algo que ningún animal tiene. Solo el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, que quería bendecirnos, nos creó para estar con Él, con este principio espiritual. Es decir, que la mayor felicidad solo la puedo encontrar relacionándome con Dios. Amén. Solo siendo gobernado por Él, solo siendo totalmente administrado por Él, es que yo puedo estar completo, puedo encontrar la verdadera felicidad. ¿Por qué? Porque es un principio de la creación de Dios.
Igual que el hombre creó los peces para estar en el agua, y si los sacamos del agua no pueden vivir, es más, al poco tiempo mueren, eso es porque es un principio de la creación que el pez es un animal acuático. Los árboles fueron creados para estar arraigados en la tierra, y si los desarraigamos, vemos que con el tiempo se secan y perecen. ¿Por qué? Porque Dios los creó para estar arraigados en la tierra. De la misma manera, nosotros, el ser humano, fuimos creados con el principio de tener relación con Dios a través del Espíritu. Y esto es muy importante que estemos entendiendo. No solo nos dio esa bendición de tener relación con Él a través del Espíritu, sino que nos puso sobre toda su creación, nos llenó de bendiciones, porque nos puso para gobernar y sojuzgar la tierra, para disfrutar en armonía de todas las cosas. Entonces, Dios hizo la creación de manera perfecta. Por eso en Génesis 1:31 dice que cuando acabó la creación, Dios la miró y dijo que era buena en gran manera. Todo funcionaba en verdadera armonía, porque era la manera de Dios. Dios que nos amaba tanto, en Génesis 2:17, aparece que hizo un pacto, un trato con nosotros. Como nos ama tanto, Él dijo: mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué quiere decir eso? Dios que nos ama, Dios que nos había dado voluntad para poder estar escogiendo lo bueno e incluso lo malo, Él nos mostró en ese pacto que solo estando con Él, solo en obediencia, podíamos tener la verdadera vida. Por eso ese árbol lo plantó en el medio del huerto, para que nunca se nos olvidara, para que supiéramos que solo estando con Dios, solo relacionándonos con Dios, podíamos tener la verdadera vida. Amén. Entonces el hombre, como he dicho, disfrutaba. La creación era perfecta porque Dios la hizo así. En ese momento no había ni mal, no había peleas, no había guerras, no había envidias, no había enfermedades. Todo era bueno en gran manera porque era conforme a la manera de Dios. Entonces, un día aparece en Génesis 3 registrado, ocurrió un acontecimiento que es la raíz de todos los problemas. En este mundo, si preguntamos a la gente qué problemas hay, la gente nos dice problemas de dinero, economía, problemas de salud, problemas de familia. Esos son los problemas más importantes que hay. Pero hay muchos más, ¿verdad? Pero esos problemas son como frutos estropeados, que hay muchos, distintos, pero el problema no son los frutos en sí, es la raíz de ese árbol lo que está mal. Y la raíz de todos los problemas solo aparece registrado en la palabra de Dios en Génesis 3. Por eso es muy importante que estemos conociéndolo. Dice que Satanás, Jesús habla de Satanás, dijo que él vino a matar, a robar y a destruir. Este Satanás que es maldito, él a través de una serpiente, dice que engañó a los primeros hombres para que desobedecieran a Dios, para que perdieran la palabra, para que rompieran el pacto. Y eso es lo que ocurrió en Génesis 3, del 1 al 6. Ellos comieron, desobedecieron a Dios. Y eso es lo que llamamos el pecado original, el primer pecado, que es la raíz de todos los problemas que están sucediendo hoy en día. ¿Por qué? Porque ese pecado original fue algo tan malo que tuvo tres consecuencias muy importantes que tenemos que conocer. En primer lugar, el ser humano que había sido creado para estar con Dios quedó separado. Como dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecaron. ¿Cómo que todos? Si yo no pequé. Pecaron los primeros padres. Y ese pecado se ha ido traspasando y se sigue traspasando generación tras generación. Hoy en día, cuando nace un bebé, ya nace con ese pecado original. Es decir, que ya nace separado de Dios. Imagínense ese pez que fue criado para estar en el agua, si lo sacamos del agua, no muere de repente, pero está ahí intentando respirar, malviviendo. Pues desde ese momento, desde ese pecado original, el hombre quedó separado de Dios. Empezó a malvivir porque fue creado para estar con Dios.
No solo eso, dice la palabra que desde ese momento el hombre cayó en pecado y su misma naturaleza cambió. La naturaleza del hombre desde ese momento ya tiende a hacer lo malo, a hacer cosas contrarias a la palabra de Dios. Es como un palo de golf. Cae en la carretera ese palo de golf. Y de repente un truck, un camión, ¡pum!, pasa por encima. Y se queda todo doblado ese palo de golf. Aunque el mejor golfista del mundo tomara ese palo y le diera la pelotita, sería imposible que pudiera entrar en el hoyo. ¿Por qué? No por el golfista, que es muy bueno, sino por ese palo. Ya está doblado, su naturaleza ya tiende a fallar totalmente. Pues eso es lo que ocurrió. Como consecuencia del pecado original, la naturaleza del hombre ya tiende a hacer cosas contrarias a Dios. Por eso dice la palabra en Romanos 3:10, no hay justo ni aún uno. Ya no hay nadie justo, ya todos, desde Adán y Eva, nacemos injustos, nacemos pecadores, ya nacemos tendiendo al mal por nuestra propia naturaleza. Y la tercera consecuencia de ese pecado original es que el hombre que había sido creado para ser gobernado por Dios, desde el pecado original, empezó a ser gobernado por Satanás. Es decir, una situación totalmente horrible, una situación de maldición y de miseria. El hombre quedó separado de Dios. Como un bebé, cuando nace, necesita estar con su madre, su calor, su cuidado, necesita alimentarse de su madre. Pero si ese bebé de repente lo tomamos y lo dejamos solo en la calle, es imposible que ese bebé pueda estar bien, pueda estar completo. El ser humano, por el pecado original, está separado, está viviendo totalmente en pecado, atado por los pecados, y está controlado por Satanás. Por eso, el estado de las personas no creyentes es terrible. Son enemigos de Dios, están bajo la ira de Dios, están totalmente en pecado, aunque la gente, por supuesto, no se da cuenta de eso. Por eso, ¿cuáles son los 6 estados de las personas separadas de Dios? En primer lugar, el que gobierna su vida es Satanás. Por eso Jesús, cuando le hablan los fariseos, que eran religiosos, que se esforzaban, que conocían la palabra, que intentaban cumplirla, y también un montón de tradiciones, el Señor les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Por supuesto, la gente no es consciente, pero el que está controlando sus vidas es Satanás, y Satanás les guía a caminos que parecen buenos humanamente, parecen cosas buenas, pero lógicamente te llevan a la destrucción, que es lo que Satanás quiere hacer. Por eso las personas, como están vacías espiritualmente, intentan buscar. Hay un anhelo natural de buscar a Dios, porque fuimos creados para estar con Dios. Pero al estar separados, al estar muertos espiritualmente, seguimos teniendo ese anhelo. Por eso Satanás, que es maldito, él creó las religiones. Y la religión es el esfuerzo del hombre por intentar volver a Dios. Hay muchas religiones, ¿verdad? Budismo, musulmanes, confucios, católicos. Y es gente que sigue esas religiones, es gente buena, gente de verdad que busca respuesta, gente que piensa que así va a agradar a Dios y va a poder encontrar la salvación. Pero el problema es que la palabra de Dios nos muestra que todas esas religiones tienen algo en común, que es la idolatría, ¿verdad? Ídolos, figuras que dicen que son Dios, pero son figuras hechas por el hombre. Unas de latón, otras de hojalata, otras de escayola, da igual. Pero la gente piensa que eso es Dios y empieza a adorar, empieza a postrarse a esas figuras buscando respuestas simplemente. Pero justamente la palabra de Dios, que es la verdad, nos está mostrando que no solo no hay respuesta, sino que a través de eso vamos a tener todavía más problemas. Porque el Señor dice en su palabra, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra.
No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Es decir, el Señor nos está explicando que cuando hacemos idolatría a esos falsos dioses hechos por hombres, no solo viene maldición a tu vida, sino que va a haber maldición hasta tus nietos y tus bisnietos, la tercera y la cuarta generación. Por eso las personas que con buen corazón buscan a través de ídolos, al principio parece que tienen respuesta. Es más, pueden tener alguna respuesta, porque el que está detrás de los ídolos, como dice en 1 Corintios 10:20, es Satanás y los demonios. Y ellos tienen un poder limitado. Con ese poder te pueden dar una pequeña respuesta, para que tú continúes haciéndolo, para que se lo digas a tus vecinos y puedan hacer esa idolatría, porque él quiere destruir. Por eso engaña de esa manera. Pero al final, aunque hayas tenido esa pequeña respuesta, el final, desgraciadamente para esas personas, es el fracaso, porque lo explica claramente la palabra de Dios. La idolatría es algo que Dios aborrece, lo muestra claramente en toda su palabra, pero la gente con buen corazón, pero engañada por Satanás, busca a través de las religiones y, en vez de encontrar verdadera respuesta, están destrozando su vida y sus familias. Por eso muchas personas que yo he podido conocer, desgraciadamente, han utilizado esos métodos y al final su vida ha tenido un gran fracaso. Enfermedades desconocidas, accidentes de repente, y la gente piensa, oh, es que le tocaba a él. Mentira. Todo tiene un porqué. Todo lo que ocurre tiene un porqué. Y la palabra de Dios, que es la verdad, nos explica por qué la gente está sufriendo y está fracasando. Y muchas de las personas es porque están engañadas en las religiones. Por eso tienen problemas espirituales. Y no solo eso. Esas personas, también dice la palabra, que empiezan a tener problemas mentales. El Señor lo sabía. Por eso el Señor Jesús dice en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Amén. Él sabe que separados de Él, estamos cargados. ¿Por qué? Porque no podemos tener la verdadera paz. Porque Dios solo nos puede dar la verdadera paz teniendo relación con Él por el Espíritu. Pero al morir espiritualmente, estamos viviendo por el alma, intentando hacer cosas que pensamos que son buenas, pero nos llevan a problemas y problemas. Solucionamos una, nos vienen dos problemas más. Y no sabemos que el problema es que estamos en maldición. Estamos totalmente en pecado. No lo sabemos, porque solo la palabra de Dios lo explica. Y la gente no conoce la palabra de Dios. Por eso las personas empiezan a tener estrés. En estos días muchísima gente tiene problemas de estrés, de ansiedad. Tienen problemas de depresión. Y de verdad, la medicina ha llevado a un nivel muy alto. La ciencia también. Pero no tienen respuesta para eso. ¿Por qué? Porque su origen es un problema espiritual. Y la ciencia no puede dar solución a un problema espiritual. Por eso las personas viven llenas de ansiedad, constantemente preocupadas. No sabemos lo que va a ocurrir mañana. Es más, no sabemos qué va a ocurrir dentro de una hora. La gente está preocupada. Me encontré con un chico y él me decía, mi problema de verdad es que me siento solo. Tengo miedo. No sé qué va a pasar con mi vida. No sé qué le va a pasar a mi hijo pequeño. Tengo miedo. No sé qué hacer. Tengo miedo. Y esos son problemas mentales también. El miedo, la soledad. La gente vive así. Por supuesto que no te lo cuentan a la primera, porque ellos dan una apariencia de que todo va bien, ¿verdad? Pero de verdad, si abren su corazón, te quedas asustado, ves que realmente la gente está sufriendo grandemente en problemas mentales. ¿Y qué ocurre? Pues que llega un momento que el cuerpo físico se enferma. Porque Dios no nos dio un cuerpo físico para estar constantemente preocupados. Llega un momento que se estropea. Es como un carro, un coche. El coche tiene un tacómetro donde ponen las revoluciones. Si hay una zona roja, ¿verdad? Si lo llevas muy revolucionado, la aguja va a la zona roja.
Entonces, si un carro lo pones constantemente a las máximas revoluciones en zona roja, llega un momento, no sabes cuándo, pero llega un momento que el carro se estropea. Se estropea porque no ha sido construido para estar tan revolucionado. Pues el cuerpo que Dios nos ha dado es igual. Cuando estamos siempre estresados, llenos de preocupación y ansiedad, llega un momento que tu cuerpo físico se enferma, se estropea, no sabemos cómo, dónde, pero 100% se pone enfermo. Y las personas separadas de Dios no solo están viviendo en esa situación, sino que dice la palabra que una vez morimos físicamente, no termina todo. Hay dos destinos, hay un juicio y dos destinos. Una eternidad al cielo con Dios y una eternidad separados de Dios, el infierno. Y las personas que viven separadas de Dios, si mueren físicamente, van una eternidad separadas de Dios, al infierno. Y dice la palabra de Dios que toda esta maldición, todo este sufrimiento no se queda ahí, sino que al morir se traspasa a nuestros hijos. No solo sufres toda tu vida, no solo estás pasándolo tan mal toda tu vida, sino que al morir, esa maldición no puedes hacer nada para que le caiga a tus hijos, a la siguiente generación. Y este es el estado de las personas como consecuencia del pecado original. La gente está viviendo ahí, Y no hay manera humana de salir de ahí. ¿Verdad? Satanás nos dice el dinero. Con dinero vas a salir de ahí. Por eso hay que tener dinero. Todas las guerras son por dinero. Hay que tener dinero. Pero el dinero es algo material. Y algo material no da solución a un problema, que es espiritual. Por eso vemos que las personas con mucho dinero tienen los mismos problemas que las personas que no tienen poco dinero. Es lo mismo, porque tienen el mismo problema espiritual, incluso a veces más. La gente dice, bueno, es los estudios. Y claro que es importante estar bien educado, tener unos buenos estudios, eso es muy bueno. Pero algo intelectual no da solución a un problema que es espiritual. Por eso ni la filosofía, ni incluso las buenas obras. Bueno, es que esta persona ayuda muy bien a las personas, cuida muy bien a los demás, está dando mucho dinero a los pobres. Eso en sí es algo bueno. Pero mirar, a los ojos de Dios somos pecadores. Y todo lo que nosotros hagamos, dice la palabra en Isaías 64:6, que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Todas las buenas obras que un pecador hace a los ojos de Dios son como un trapo de inmundicia, un trapo sucio. Es pecado todo lo que hacemos delante de Dios. Y por supuesto no tiene ningún valor para poder salvarnos, para poder sacarnos de esta situación. Por eso es muy importante, de verdad, que estemos viendo la condición de las personas separadas de Dios, que podamos entenderlo bien. Un pastor dijo que era como un tren. El tren fue creado para andar sobre los raíles, y ahí puede ir cómodamente, ¿verdad? Puede viajar y llegar a lugares lejanos. Pero de repente ocurrió un accidente y el tren descarriló, salió de los raíles. Ya no podía marchar bien, podía marchar, pero ahí, entre las piedras, al no tener los raíles, es un sufrimiento. Y eso es lo que ocurrió. Ese es el accidente que hubo, el problema del pecado original. El hombre cayó de su estado original. El hombre que había sido creado para estar en bendición, estando con Dios, quedó separado, en pecado, controlado por Satanás. Ya fue un accidente grandísimo, ya era imposible que su vida funcionara bien. Otro pastor dijo que era como si el hombre hubiera caído en arenas movedizas. Y esas arenas que uno se mueve y que se va hundiendo. Entonces, esa es la posición. El hombre está en arenas movedizas, separado de Dios. Por eso, aunque nosotros le demos buenos consejos, ¿verdad? A ese hombre, pórtate bien, esfuérzate y sal de ahí. No puede. Es más, contra más se mueve, más se hunde. No funciona. Contra más se esfuerza el hombre, más se hunde. Pues el hombre en esta condición, contra más se esfuerza, más se hunde. Busca en la religión
más se hunde, porque le está dando todavía más problemas. Aunque la gente es sincera, está fracasando cada vez más. Y no hay nada que el hombre pueda hacer por sí mismo para salir de aquí. No hay nada. Y eso es lo que nos explica la palabra de Dios. Y a través del pecado original, aunque no lo sabíamos, estábamos aquí. Y no podíamos hacer nada para salir de ahí. Por eso, dice la palabra, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Nosotros no podíamos hacer nada. Necesitábamos un Salvador. Y Dios, que nos ama, Él envió a un Salvador. Por eso, Jesús significa Salvador. Jesús vino a salvarnos de aquí. No vino a hablar de ética, de moral, que por supuesto habló, pero no. Él, lo que Él vino a hacer es salvarnos. ¿De qué? De esta maldición, de este destino fatal, de esta situación tan terrible, de esa vida miserable. Él vino para salvarnos. Por eso su nombre es Jesús. Él vino a salvarnos. Pero para poder salvarnos, Él tuvo que cumplir un trabajo. ¿Qué trabajo? El trabajo de Cristo. Cristo, el Mesías, significa ungido. Entonces, en el Antiguo Testamento hay 3 oficios que antes de poder ejercerlos, esas personas eran ungidas. Ungido es que le ponían aceite encima, que es un símbolo del Espíritu Santo. Entonces, Jesús, para poder ser nuestro Salvador, cumplió el trabajo de Cristo. Su nombre es Jesús. La profesión que Él hizo fue Cristo, su trabajo. Y Él, como Cristo, en concreto hizo 3 trabajos. Él, en primer lugar, vino como el verdadero profeta. En el Antiguo Testamento aparecen muchos profetas, gente que escucha a Dios y que habla al pueblo de parte de Dios. Pero ellos no tenían respuesta para sacarnos de ahí. Eran una sombra del verdadero profeta que iba a venir. Cristo, como el verdadero profeta, vino y dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie vuelve al Padre sino por mí. Amén. Él abrió el camino para volver al Padre. Quitó el problema de la separación. Él vino como el verdadero sacerdote. Y también cada año el sumo sacerdote, dice la palabra, entraba al templo, al lugar santísimo, a hacer sacrificio por sus pecados propios y por los del pueblo. Pero claro, lo hacía cada año, porque no era perfecto. No podía de verdad solucionar todos nuestros pecados. Pero era una imagen del verdadero sacerdote que iba a venir. Él fue Jesucristo. Él, como el verdadero sacerdote, dice en Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Él, como verdadero sacerdote, en la cruz perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Amén. Él nos liberó totalmente del pecado. Amén. Y Él vino también como el verdadero Rey, porque desde que el hombre quedó separado de Dios, Satanás empezó a gobernar este mundo. Por eso Jesús habla de Él como el príncipe de este mundo. Y ningún hombre, aunque sea muy fuerte, puede vencer a Satanás. Por eso tuvo que venir Jesucristo. Y Él, como el verdadero Rey, dice en 1 de Juan 3:8, que vino para deshacer las obras del diablo. Por eso Jesús es nuestro Salvador, porque Él cumplió el trabajo de Cristo. Él fue el verdadero profeta que abrió un camino para regresar a Dios. Amén. Él fue el verdadero sacerdote que de una vez por todas perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Amén. Y Él es el verdadero Rey que venció a Satanás. Amén. Por eso el Señor, en Juan 19:30, Él hizo allí un grito de victoria. Consumado es. Está todo concluido, todo terminado. A través de su obra perfecta, ya podemos volver a Dios.
Ya salimos del pecado, ya salimos del poder de Satanás. Por eso Jesús es el Cristo. Jesucristo vino a solucionar esto, a dar respuesta al verdadero problema del ser humano. Él lo hizo por amor. Por eso este evangelio no es por esfuerzo. El esfuerzo siempre en la religión no funciona. El evangelio es que Dios buscó al hombre. Es que Dios vino y nos dio un regalo. Porque Jesucristo ya ha concluido todo. Pero ahora, para que esa salvación tan grande se haga efectiva en mi vida, ¿qué es lo que tengo que hacer? Es un regalo, es un don de Dios. Por eso un regalo solo tenemos que recibirlo. Y justamente en Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Cuando alguien voluntariamente cree en Jesucristo, lo recibe en su corazón como su Señor y Salvador, esa persona se convierte en hijo de Dios. Amén. Dice en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Él entrará a tu vida si tú le abres la puerta de tu corazón. Y la puerta del corazón solo se puede abrir de dentro para afuera. Si tú le invitas, él va a venir y va a tener relación contigo, a darte una nueva vida. Amén. Por eso, si tú de verdad, a través de la palabra, te das cuenta que estás ahí atrapado en el pecado original, si tú has entendido que la manera de Dios para sacarte solo es Jesucristo, y quieres de verdad recibir a Cristo en tu corazón, vamos a hacer una oración. Yo voy a ayudarte, tú solo repite, pero de manera sincera, esta oración delante de Dios. Pídele simplemente que Él venga a tu vida. Repite conmigo esta oración. Padre, te pido perdón por mis pecados. Padre, te pido perdón por mis pecados. Creo que Jesucristo murió por mí en la cruz. Creo que Jesucristo murió por mí en la cruz. Derramó su sangre para mí. Derramó su sangre para mí. Y que resucitó para darme una nueva vida. Que resucitó para darme una nueva vida. Jesucristo, Jesucristo, entra en mi corazón. entra en mi corazón. Quiero que seas el Señor de mi vida. Quiero que seas el Señor de mi vida. Que a partir de ahora, Que a partir de ahora, mi vida sea para mi ti. vida sea para ti. Renuncio Renuncio a toda obra de a toda Satanás. obra de Satanás. Y mi vida Y mi vida es para glorificarte. es para glorificarte. Te lo pido Te lo pido en el nombre de en el Jesucristo. nombre de Jesucristo. Amén. 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 Si tú has hecho esta oración a Dios, dice la palabra que tú, en este momento, esa salvación tan grande que Cristo vino a darnos, se ha hecho efectiva en tu vida. Entonces, a través de esa oración, a través de poner tu fe de manera sincera en Jesucristo como tu Señor y Salvador, tú sales de muerte a vida. De ser hijo de Satanás, ahora te conviertes en hijo de Dios. Tú ahora tienes una nueva identidad. Eres hijo de Dios. Y eso es muy importante que estés entendiendo. Nosotros, nuestros padres físicos, igual que los que somos padres, no somos perfectos, somos personas. Y a veces, como padres, tenemos fallos. Pero Dios no es así. Dios es perfecto. Y ahora Dios es tu Padre. Amén. Él tiene responsabilidad de tu vida. Él ni te va a dejar ni te va a abandonar. Él está contigo todos los días hasta el fin del mundo, dice la palabra. Amén. Por eso tienes que estar muy agradecido, sabiendo cuál es tu identidad. Tú eres hijo de Dios. De verdad, has pasado de muerte a vida, de tinieblas a su luz admirable. Tú eres hijo de Dios. Y por supuesto, habrá veces que te portes bien, habrá veces que te portarás mal, pero eso no es lo importante, porque un hijo es hijo para siempre. Por eso no te preocupes, porque tú eres hijo de Dios. Y eso no puede cambiar, no puede cambiar. Nuestros hijos de verdad a veces se portan de una manera distinta, pero no es lo importante. No por eso pueden dejar de ser nuestros hijos. Nosotros somos sus padres para siempre.
Amén. Así que puedas tener esa seguridad. Eres hijo de Dios, como dice en Juan 1:12. Tienes una gran bendición siendo hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora en ti. Amén. Desde que has creído en Jesucristo, el Espíritu Santo viene a tu vida. Dice en 1 Corintios 3:16, ¿acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Dios está en ti a través del Espíritu Santo. Y Él te guía, Él nos guía. Eso no es por emociones ni por sentimientos, no. Él nos va a guiar. Y conforme más conozcamos la palabra, porque siempre nos guía a través de la palabra, vamos a ver de manera tan perfecta que Dios guía nuestras vidas. Por eso es una identidad que tú tienes, que es muy importante que estés disfrutando. También dice la palabra, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Todo lo que pidierais en mi nombre os será hecho. Nosotros, en esa nueva posición que tenemos como hijos de Dios, cuando oramos al Padre en el nombre de Jesucristo, Dios nos da respuesta. Amén. Él nos da respuesta porque somos sus hijos. Amén. A veces nos va a decir sí cuando es su voluntad. A veces, como nos ama tanto, nos va a decir no, porque no sería bueno para nosotros y Dios nos ama demasiado. Y a veces simplemente nos dirá que no es el tiempo. Hay que seguir orando y cuando llegue el tiempo perfecto de Dios, podremos disfrutar de esa respuesta. Pero Dios, cuando oramos en el nombre de Jesucristo, Él nos da respuesta. Que podamos disfrutar muchísimo de la oración. La oración es algo precioso, es poder relacionarse con Dios. Amén. Y de verdad Dios te da respuesta. Contra más conocemos a Dios, menos vamos a pedir. Más vamos a dar gracias a Dios. Y vamos a entender y vamos a ver cómo Dios, que conoce realmente lo que necesitamos, nos está dando respuestas incluso mayores de las que pedimos o entendemos. Amén. Por eso, esa es la identidad que tenemos. Pero también, Dios, que nos ama tanto como somos sus hijos, nos ha dado una autoridad muy grande. Aunque somos hijos de Dios, Satanás y los demonios siguen atacando, ¿verdad? Siguen intentando atacarnos. Ya no pueden destruirnos, pero pueden engañarnos. Entonces, ellos a veces lo hacen como ángel de luz, con una apariencia de que algo es bueno. También vienen como un león rugiente, dice la palabra, a atemorizarnos, ¿verdad? No pueden destruirnos, pero quieren atemorizarnos, para movernos. Pero nosotros de verdad, contra más seguridad tengamos en la palabra, contra más disfrutemos con Dios, teniendo relación con Él, orando con Él, estando fuertes, Satanás no puede ni siquiera tocarnos. Es como una sopa caliente, ¿verdad? Cuando está caliente la sopa, las moscas no se pueden meter, ¿verdad? Si está fría, bueno, se ponen allá a comer la sopa. Pero si está caliente, las moscas no pueden acercarse. Entonces, si nosotros de verdad tenemos fuerza espiritual, tenemos un corazón caliente con el Señor, Satanás no puede ni acercarse. ¿Por qué? No por nosotros, sino por el que está en nosotros. Cristo está en nosotros. Y la autoridad del nombre de Jesucristo, que es nombre sobre todo nombre, Satanás huye, la oscuridad se va, porque es la autoridad que tenemos. El Señor dice la palabra en Hebreos 1:14, que el Señor envía a los ángeles para ayudarnos. Vemos como el remanente Daniel, cuando fue al foso de los leones, él oró, utilizó esa autoridad que tenía como hijo de Dios, y dice que Dios envió un ángel y cerró la boca de los leones. Pues Dios, aunque no los veamos, Él envía a los ángeles a nuestro favor. ¿Por qué? Porque tenemos una ciudadanía muy importante que está diciendo Pablo a los hermanos de Filipo. Somos ciudadanos celestiales. El trono celestial, los ejércitos de Dios, es la autoridad que tenemos. No estamos solos por el mundo, no. Tenemos un gran respaldo espiritual y tenemos que conocerlo y disfrutar de él, porque es una de las muchas bendiciones que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. Amén. Entonces, que podamos de verdad disfrutar de esa identidad. Ahora somos hijos de Dios, de verdad. El Espíritu Santo nos guía. Dios nos da respuesta a la oración. Que utilicemos la autoridad. Satanás nos intenta
engañar, pero en el nombre de Jesucristo, Satanás huye. Dios envía a los ángeles. Tenemos el respaldo del trono, el respaldo celestial. ¿Para qué? Para poder gozar de la mayor bendición. ¿Cuál es? La evangelización del mundo. Amén. El deseo de Dios es que a través de tu vida, otras personas que están aquí, separadas de Dios en pecado, atrapadas por Satanás, puedan conocer que solo a través de Jesucristo pueden solucionar su problema. Que solo a través de Jesucristo pueden salir de esa muerte a la preciosa vida que Dios tiene preparada para nosotros. Amén. Por eso, de verdad, que puedas entender muy bien esas bendiciones, disfrutar de que Dios está contigo, pero sobre todo, nunca olvidar que el deseo de Dios para tu vida es ir por todo el mundo y predicar este evangelio a toda criatura. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Dios quiere que a través de ti otras personas que están sin Dios y sin esperanza puedan conocer que Jesús es el Cristo. Por eso te bendigo en el nombre de Jesucristo, que puedas de verdad confesar como Pedro en Mateo 16:16. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Amén. Padre, gracias Señor por tu palabra, que de verdad podamos confesar correctamente que tú eres el Cristo, el solucionador de todos nuestros problemas, que podamos gozar de esas bendiciones tan grandes que tú nos has dado, para que otras personas a través de nosotros puedan conocer el Evangelio. Oramos, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén.